La realidad es que estamos inmersos en un término de un año pues ciertamente complicado, y para el 22 se espera pues un año donde va a haber cierta restricción en la liquidez. La meta que se tiene por Banco de México en materia de tasa, de hecho este jueves posiblemente hay un incremento en la tasa de 5 a 5.25, que es el costo de fondeo. Como ustedes saben, cada país, cada banco central tiene un nivel de tasa en base al costo que tiene el dinero en cada país, y Banco de México ha venido incrementando en los últimos meses el nivel de tasa, como ustedes saben, teniendo una expectativa de culminar el año con 5.25. Para el siguiente año se espera que pueda rondar sobre niveles de 6% el costo de fondeo. ¿Por qué es importante el costo de fondeo? Porque de ahí parte pues, el costo del crédito, de lo que realmente se paga, y los bancos centrales normalmente lo que hacen es bajar las tasas para tratar de incentivar el consumo. Ahora en esta situación de la crisis, todos los bancos centrales a nivel mundial trataron de reducir las tasas para incentivar el dinamismo del consumo en sus economías, pero se dieron cuenta que la inflación superó el nivel de tasa que tenían pronosticados en sus bases. Pues ahorita la mayor preocupación de mucha parte de los bancos centrales del mundo, entre ellos Banco de México, es la inflación. La inflación, la expectativa que se tiene es de lograr aproximadamente este año una tasa anualizada de 7% aproximadamente, y es el principal dolor de cabeza de la economía, ¿verdad? Porque si tienes normalmente un costo de fondeo por debajo de la inflación, pues traes una tasa real negativa. La principal preocupación de los bancos centrales de la mayor parte de países es la inflación, porque al momento en que reducen tasas ante la pandemia por incentivar el consumo, se presenta una problemática de todo el apoyo fiscal que recibieron los países. Por ejemplo, Estados Unidos recibió casi un 25% de su PIB en apoyo fiscal por la pandemia. Me refiero a apoyos a la comunidad, créditos, una serie de beneficios económicos, y eso redunda en que el costo de la inflación se fue hacia el alza. Pues la mayor parte de países tienen esa problemática, entre ellos México, ¿verdad? Pues ese es el principal factor, el cual va a ser un agravante para el 22 en la economía, porque la fluctuación de precios y la contención del costo en cuanto al tema de la inflación va a ser el principal reto en materia económica. En materia de tasas, ya se los comenté, la expectativa es que termine este diciembre con este ajuste que el Banco Central pudiera hacer, nos van a anunciar sobre 5.25, y terminar para el diciembre del 22 sobre niveles de 6. Esa es una expectativa de la mayor parte de instituciones, digamos haciendo un promedio de opiniones, ¿verdad? De distintos economistas, y el tipo de cambios se espera que ronde sobre niveles en este diciembre de 21.15, 21.17, 21.20, sobre esos niveles. Hoy estamos sobre 21.12, ¿verdad? Y para el siguiente año se espera que ronde sobre 21 altos o 22, básicamente a diciembre del año próximo, que esa es una de los datos que da nuestra área de Banorte de análisis económico. Hay una opinión institucional que da esa certeza en cuanto a un manejo que pudiera tener el tipo de cambio para este 2022. Todo está asociado con la pandemia. O sea, ahorita la recuperación económica en el mundo y en nuestro país no está exento en el tema de que la mayor parte de recuperación en términos de dinamismo económico va a la par del tema de salud, ¿verdad? Pues en la medida en la que se reduzca la contingencia por la pandemia, va a tener
un beneficio a la economía, porque va a tener pues un mayor dinamismo, va a regresar a la, llamémosle, a la normalidad, ¿sí? La expectativa para los ciudadanos de pie, pues por supuesto estamos inmersos en un periodo de crisis. O sea, sin duda cabe, el 2018, 2019 comenzó una etapa de algunas compresiones en la parte económica, ¿verdad? Y por la pandemia, pues se ha agravado. Es una situación donde tenemos que, digamos, para los ciudadanos de pie, como tú bien comentas, pues ser prudente en el manejo de sus decisiones, evitar tomar compromisos que no puedan absorberse, cuidar de su fuente de trabajo, pues tratar de ahorrar, ¿verdad? El ahorro siempre es importante. Este tema que les comento de las tasas va a ser muy, muy importante, porque va a ofrecer que va a pagar más intereses a los ahorradores, que también es una cosa positiva. Pues van a tener que las familias y los ciudadanos de pie pues tratar de lidiar con el incremento de precios, porque efectivamente ahorita el principal reto de la economía es contener el incremento de precios, que todo es vertido en inflación. Pues básicamente van a tener que ser muy, muy cautos, entender que quien tenga un empleo, quien tenga un ingreso, quien tenga una forma de llevar sus cosas, pues tratar de conservarlas. Y bueno, si tomas un compromiso en cuanto a un carro, en cuanto a una casa, en cuanto a un compromiso económico que quieras adquirir, pues vas a tener que ser prudente, ¿verdad? Y que esté basado pues en un crédito con tasa fija, que tenga un plazo adecuado, que tengas un pago cómodo, que tu plan de carga en cuanto a pagos y crédito no exceda de un 40-45% de tu ingreso. Es una recomendación que se hace a las personas de a pie, ¿verdad? Como tú comentas, a nosotros como familias, ¿verdad? Y al empresario, pues que busque eminentemente pues tratar de contener su base laboral, ¿verdad? Sus empleados, que trate de incrementar sus ingresos, que trate de contener su gasto, que trate de estar al corriente en sus pagos ante el fisco, ante el seguro social, que esté con un buró adecuado, que trate de tener su buró adecuado, porque el buró de crédito pues es importantísimo para todo. El buró de crédito es la base del crecimiento en cuanto a las empresas y en cuanto a las personas. Pues estamos inmersos en ese periodo de crisis y necesitamos entender que tenemos que ser prudentes en el manejo de las decisiones. Tenemos que pensar muy bien las decisiones que vas a tomar en cuanto a incrementar tu patrimonio, en cuanto a la forma en la cual vas a desembolsar. Y yo creo que una de las conductas que puedes tener entre familias, personas y empresas, pues es la misma, ¿verdad? O sea, tratar de ser prudente con el manejo de tu gasto y conservar tu ingreso. La incidencia política tiene incidencia en la parte económica y tiene incidencia en la parte pues, de las familias. Sin embargo, yo creo que estamos en una de las mejores zonas del país. La parte del centro del país, considerándose Querétaro, San Luis, Guanajuato, Aguascalientes, algunos otros estados como Baja California, Nuevo León, por supuesto, Jalisco, Yucatán, son estados que tienen un crecimiento económico por encima del promedio. Y esto nos lleva a pensar que estamos en un promedio por encima de lo que pasa a nivel país, ¿verdad? El per cápita que nosotros tenemos en esta zona pues es un per cápita mayor al promedio nacional. Pues digamos que nosotros sí vivimos un periodo de crisis, como lo está viviendo el país, pero no lo vivimos con la misma intensidad, no lo vivimos con el mismo nivel de afectación que pudiera tener otros estados. Aguascalientes es una zona muy afortunada porque es una zona dinámica importante, es una zona donde existe un PIB muy disgregado y esto representa una ventaja desde el punto de vista económico porque no hay una alta dependencia de un sector. ¿Sí? Es un PIB que está compuesto por distintos sectores económicos, llámese el metalmecánico, llámese el textil, llámese el comercial, los servicios, llámese lo que es la parte agroalimentaria, que también es
es una parte importante que ha venido creciendo de manera fuerte en el país, en el mundo y en nuestra zona. Pues eso en términos económicos es algo positivo, porque tienes una serie de actividades que sus componentes de cada uno de los sectores van teniendo pues una oportunidad de crecimiento. Aquí el ticket promedio de una compra es mayor al promedio del país. En esta zona un empleado que está dado de alta en el IMSS está con un sueldo que está por encima del promedio del país, ¿sí? Si tú ves, por ejemplo, una hipoteca, la compra de un carro, el promedio está por debajo de lo que es el ticket de esta zona. Pues estamos inmersos en una oportunidad. Efectivamente, tenemos un periodo de crisis y esta zona sin duda cabe también tiene mucho que ver, pero va a haber negocio. O sea, hay crisis, sí, hay una afectación, sí, pero también hay que decirlo, vienen oportunidades y quien quiera verlas van a tomarlas, vaya. Y yo creo que Aguascalientes en general es una comunidad trabajadora, activa, que tiene un nivel de cumplimiento muy adecuado. Nosotros lo vemos aquí en el banco, nosotros somos el principal acreedor aquí de la región y el comportamiento crediticio de las familias, de las personas es muy bueno, es de los mejores que hay en el país. Pues eso te habla de una comunidad con una cultura adecuada, con un nivel de concientización importante, porque tienen una cultura de pago que no en todas las zonas hay en el país. Obviamente hemos tenido un incremento en la cartera vencida, pero realmente nuestros índices siguen siendo muy buenos. ¿Por qué? Porque la comunidad y la economía de esta zona es una economía que va creciendo a pesar de los pesares de lo que está pasando a nivel internacional. Hay un dinamismo mayor al que hay en el país y por otro lado hay la llegada de cada vez más familias y de empresarios de las zonas aledañas aquí a Aguascalientes, llámese los Altos de Jalisco, se vienen aquí a radicar o a invertir, se vienen aquí a traer a sus hijos a las universidades. Zacatecas no se diga, Zacatecas siempre ha habido una liga de comunicación importante con Aguascalientes y hay mucha gente que tiene casa aquí, que se viene a consumir aquí. Tan solo hay que ver las placas de los autos que están en los centros comerciales del norte de la ciudad y te das cuenta de cuánta gente viene. Y eso es importante porque vienen a consumir aquí en la economía y todo ese dinero se queda aquí. Pues eso es también una ventaja, que las zonas que están en los alrededores vienen a consumir aquí Aguascalientes. Pues Aguascalientes tiene más o menos el punto 4 de la población, tiene el punto 9 de la superficie y tiene el 1.2 del PIB. Estás hablando de una zona que en términos de superficie y de población es productiva, con un nivel de... somos un estado pequeño, Aguascalientes es un estado muy pequeño, un estado de 11 municipios, entiendo que hay 2.500 en el país, pues es un estado pequeño, pero con lo que les insisto, el tema que nosotros evaluamos mucho es la parte del ticket promedio, el per cápita. Y el per cápita lo único que te dice que en ese piquito de una pirámide, donde está el ingreso, la parte alta te habla de riqueza. En la medida en la que el ticket va incrementándose, pues te habla que hay en una comunidad donde hay cierto nivel de pago, no sé si me explique. En los países civilizados, en las economías civilizadas, en las principales economías del mundo, la gente vive de financiamiento, ¿verdad? Y México todavía tiene un nivel de apalancamiento pues menor en porcentaje. Esto se mide en base al PIB. Más o menos México tiene como un 55% de su PIB en cuanto a crédito. Hay países que tienen hasta el 250% de su PIB, como es Estados Unidos. Pues el buró de crédito es la base de todo. En la medida en la que tú tengas un buró de crédito adecuado, en la medida en la que tú cuides tu historial crediticio, vas a tener mayor acceso a financiamiento. Pues es muy importante que aunque tú tengas una situación de crisis, trates de
cubrir tus adeudos, porque en la medida en la que tú los cubras vas a mantener ese histórico adecuado que te va a permitir gozar de ese trampolín para nuevos financiamientos. Pues por eso insistía mucho hace rato que es importante que se tenga un acto de prudencia al momento de tomar una decisión de inversión o una decisión de gasto, porque si utilizas recursos que te vayan a distraer para que el día de mañana tú no cumplas tus compromisos, pues hay que ser cuidadoso. La regla financiera te marca más o menos entre un 45% de apalancamiento versus tus ingresos totales, o sea, hablando de personas físicas o familias. Pues yo creo que sí es bien importante que seas consciente en que trates de cuidar tu historial crediticio. Si cuidas tu buró de crédito, vas a tener el día de mañana, sin duda cabe, pues una cartera de nuevos créditos, oportunidades. Y bueno, pues qué tantas buenas oportunidades son. Por ejemplo, hoy en términos de crédito hipotecario, tú tienes una tasa desde el 8% fija, 9% a 15 o a 20 años, pues es magnífico. O sea, realmente son niveles de tasas que no se tenían antes y que en la historia de la economía mexicana no se tenían. Pues tú puedes hacerte de una casa con un 80%, por ejemplo, de financiamiento, con un enganche de un 20%, con una tasa fija, en donde tú vas a tener la certeza de tus pagos independientemente de la situación económica que estamos pasando. No te va a afectar, no vas a tener ninguna vulnerabilidad, porque en otras etapas económicas tenías una variabilidad en cuanto a las tasas. Pues eso te producía un problemón grave, tanto para el cliente como para las instituciones, porque era pues el costo que había en ese momento. Pues yo creo que sí hay grandes oportunidades, pero la comunidad debe entender, y yo creo que Aguascalientes lo hace. O sea, en general hay un nivel, les repito, cultural importante, donde entienden que ese histórico lo deben de permanecer, ¿verdad? Te da acceso a todo, inclusive no nada más te da acceso para cuando tú quieras. O sea, las instituciones te buscan cuando tú tienes un historial adecuado. Además, las instituciones están tocando la puerta atrás de ti precisamente para que tomes financiamiento. A mayor cantidad de créditos no necesariamente es bueno. O sea, lo que nosotros evaluamos es el nivel de apalancamiento. Lo que nosotros evaluamos es la factibilidad de los clientes en base a su ingreso. Pues independientemente si tienes una o dos o tres tarjetas, a mayor cantidad de productos y principalmente tarjetas no es adecuado, porque te habla de alguien que tiene una conducta de compra y que puede descuidar su nivel de apalancamiento, ¿verdad? Más bien lo que tienes que estar cuidando es siempre tus pagos puntuales y que te veas consciente en que vas a estar pagando en términos adecuados tus deudas. O sea, que no vas a atrasarte, porque se te mide desde un mes, te miden todo. El buró de crédito hay N cantidad de clasificaciones en cuanto a tus históricos. Pues lo importante es que tengas una conciencia de una cultura de pago y una concientización que tienes que estar muy puntual en todos tus pagos. El tema de las tarjetas, por supuesto, las tarjetas te ayudan bastante. Sin embargo, tienes que ser consciente en llevar adecuadamente, porque efectivamente las tarjetas pues es el instrumento, digamos, con mayor facilidad, ¿verdad?, de uso, y puede, si no tienes una cultura adecuada, puede traerte alguna problemática. No, yo creo que, mira, la palanca del banco, la palanca del financiamiento siempre va a ser importante. O sea, en la mayor parte de economías pues es el brazo de desarrollo, porque a veces es complicado tener un crecimiento personal o empresarial sin deuda, es muy difícil. O sea, la palanca del crédito sin duda cabe, te ayuda. Yo creo que hay que ver opciones, hay que plantear alternativas de financiamiento, pero todo debe de estar basado en un tema de factibilidad. O sea, tú como empresario debes de entender que si encuentras un margen y tienes una oportunidad de vender o de producir algo, pues debes de tomar en cuenta que para poder crecer más rápido y para poder tomar esas oportunidades, el crédito puede ser esa medida, ese trampolín de ayuda
para avanzar más rápido. Pero tienes que ser muy consciente en cuidar muy claramente tus costos, tener muy establecidos tus ingresos y tener muy claro que vas a tener que estar pagando un rubro de financiamiento. Pues yo creo que a pesar de que estamos inmersos en una situación de cierta dificultad, pero hay oportunidades. Lo que yo les decía, sí hay la oportunidad para salir adelante, para vender, para hacer y ganar márgenes, porque yo lo veo, o sea, si no tendríamos, pues, no, o sea, si fuera una situación de tal nivel de crisis, pues los bancos cerrarían absolutamente el crédito, o sea, ¿para qué das crédito si no te pagan? Y todavía los índices te dicen que la gente está ganando dinero, porque si vienen y le pagan al banco, es porque están produciendo o están vendiendo algo y tienen una contribución de margen. Pues yo creo que va a continuar ese dinamismo. Y bueno, dicen que en las crisis también son oportunidades. O sea, muchas gentes que han logrado capital y han logrado tener un valor agregado importante en sus activos y en sus empresas, en épocas de este tipo de circunstancias es cuando crecen más. Pues yo creo que no hay que tener un temor desmedido, más bien hay que hacer una proyección de lo que tú pretendes desarrollar, crecer y tener muy claramente tus márgenes y tener una proyección financiera, por muy sencilla que tú no es necesario que hagas pues una evaluación de flujos de efectivo de tantos años, ¿no? O sea, el empresario, el microempresario, las pymes son gentes y son empresas que tienen pues la capacidad para hacer una simulación de ingresos, o sea, pensar en qué pasa si tomo un financiamiento, me compro una máquina y con esta máquina voy a producir tal o cual cosa, o qué pasa si voy a invertir en motocicletas para enviar los productos que tantas gentes ya reciben. No sé si me explico, o sea, la pandemia nos hizo cambiar distintos temas y bueno, se han cerrado algunas actividades económicas, sí, pero se han abierto también otras. Pues la conducta nuestra tiene que estar basada en una investigación, en estar visualizando hacia dónde va la generación de ideas, de negocios. Y sí hay márgenes, simplemente hay que buscarlos, el mercado nos los da. Y esta zona, yo creo que es una zona que nos da mayor oportunidad al promedio nacional. Yo creo que es una zona que tiene un dinamismo que sí está afectada y ya ha afectado la situación de la pandemia, sin duda cabe. Pero creo que no vivimos otra circunstancia de estados o de zonas que están más dañadas. Pues yo creo que va a haber oportunidades. Una parte muy importante es el estado de situación fiscal de las personas físicas con actividades empresariales o las personas morales, en el sentido de esta similitud que les decía en cuanto al tema del comportamiento en buró de crédito que hicimos sobre las personas y las familias, vertido hacia el tema fiscal, pues es el sentido del formato, el B32, el formato de revisión de tu situación fiscal. Es el formato donde la Hacienda te dice que estás en orden o no estás en orden, ¿verdad? Algo similar al buró de crédito. Pues yo creo que deben de cuidar mucho los empresarios el estar bien ante Hacienda, porque en la medida en la que estás bien ante Hacienda, insisto mucho, también corre un proceso en donde los bancos no le prestan a quienes tengan una afectación ante Hacienda. ¿Sí me explico? Pues el empresario tiene que estar llevando ese engranaje de tal forma que también cuide mucho su historial ante Hacienda y bueno, sí te dan márgenes para pagar impuestos y tienes la oportunidad de tomar inclusive deuda. Pues yo creo que es un collage de algunas acciones donde el empresario tiene que tener una cultura y una disciplina fiscal importante. Es una de las herramientas que deben de estar vigilando los empresarios, su estado de situación fiscal ante Hacienda, ¿verdad? Vendrán algunos ajustes en la política fiscal, ¿verdad? Pero en términos generales, creo que las condiciones en general están dadas, ¿verdad? Simplemente hay que tratar de buscar estar siempre en orden, tratar de irse, como decimos, por la derecha y cumplir ante Hacienda, pagar tus impuestos, pero estar consciente en que tienes que ser muy ordenado. Y la palanca de crédito te ayuda.
O sea, el empresario recibe recursos de la banca, de los acreedores formales, y esos recursos los pueden utilizar para invertir, para crecer su base salarial, para tener capital de trabajo, para adquirir maquinaria, y también en créditos, por ejemplo, en cuenta corriente y demás, pues tener un crédito en cuenta corriente que te permita también afrontar tus compromisos ante el fisco y demás. Pues yo creo que si el empresario sabe llevar bien eso, va a haber márgenes, y pues veamos que hay empresas aquí en la región, hay empresarios que yo los he visto desde hace algunos años, cómo han venido creciendo. Pues eso te habla de que hay oportunidades. He visto muchos que han empezado de cero y ahí están. ¿Han pasado dificultades? Sí. ¿Están sufriendo ahorita? Sí. ¿Quién no? Pero es necesario que sepamos que estamos en una zona donde económicamente hay un poco más de oportunidad que en el resto del país.